Todo sobre el diezmo. Veamos qué es el diezmo. Es la 10ª parte de la producción agrícola o ganadera de un año, que los hijos de Israel daban cada año o cada 3 años para diferentes destinos administrativos. Para los hijos de la tribu de Leví, porque no tenían tierra de donde producir. Para los que eran sacerdotes en el templo, y para la viuda, el huérfano y el extranjero y cualquier persona desamparada. El producto se guardaba en graneros enormes a los que en la Edad Media llamaban alfolí. No, alfolí no es una canastita para echar dinero. Sigamos, veamos. Vamos a empezar a leer Deuteronomio capítulo 14. Vamos a empezar desde el versículo 22 en adelante. Y vamos a ir viendo diferentes partes, verdades, y también desmitificando muchas cosas que escuchamos de algunos predicadores, eh, evangelistas o pastores sobre este tema. No pretendo eh, condenar ni juzgar las diferentes maneras administrativas de las iglesias. Sin embargo, es bien evidente que las mega iglesias hacen mucho desorden o abuso, es la palabra correcta para esta práctica en las iglesias. Veamos, empecemos, que es un producto agrícola y de ganadería. Deuteronomio 14, del 22 al 23. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Me voy a detener aquí. Cuando estamos leyendo algo, más que todo en la Biblia, debemos de saber de quién se está hablando o quién está hablando en ese diálogo y a quién se le está diciendo eso. Y si hay una tercera persona de quien se está hablando, es donde debemos de poner también bastante atención. En este caso, en esta ley de Moisés, es Dios hablando al pueblo de Israel, a las 11 tribus específicamente. Y está hablando de terceros, quienes son uno de los beneficiarios principales del diezmo. No solo es una persona, no solo es el sacerdote, no solo es la tribu de Leví, sino que más personas. Entonces, en este momento lo que estamos leyendo se lo está diciendo Dios a las 11 tribus. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Le está diciendo a las 11 tribus: el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manada y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Yo siempre he dicho que los mandamientos del Señor principalmente recaen sobre nuestro prójimo, y el diezmo es un ejemplo de ellos. Sigamos leyendo. Este es del versículo 22 al 23. No vamos a leer versículos, eh, solo uno de una parte de un capítulo, después vamos a saltar a otro, como normalmente hacen muchas personas, sino que lo vamos a leer todo. Ahora pasamos a Deuteronomio 14 siempre, capítulo siempre 14, y hoy seguimos del 24 al 26. ¿Cuándo se usaba el dinero? Muchas veces ustedes han escuchado a algunos predicadores decir: es que antes no existía el dinero. Lo siento, sí existía. Veamos. Y si el camino fuere tan largo
que no puedas llevarlo. ¿Llevar el qué? Llevar la comida, llevar el producto del grano, llevar la primicia de los animales, llevar el aceite, el vino. Dice, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Qué cosas? Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, y por cualquier cosa que tú deseares. Vea aquí el detalle. La diferencia entre el diezmo de hoy en día en las iglesias y el diezmo como lo practicaban los judíos en los tiempos de Moisés hasta el día del templo y poquito más adelante. Y comerás, o sea, quien va a dar el diezmo, él también va a comer de eso. Dice, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. No es de que solo van a llegar y van a entregar el producto de la tierra, de los animales, y se van a ir, sino que dice el Señor, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia con esa parte del diezmo, porque es bastante y obviamente es al año o a los 3 años. Sigamos viendo. Aquí vamos a ver solo un versículo, como decía, ¿para quién era la comida? Deuteronomio 14:27. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Qué significa esto? Que los levitas a ellos no les dieron territorio de las 12 tribus de Israel, sino que solo se repartieron 11 tribus y los levitas iban a comer del diezmo. Pero no solo ellos. Sigamos leyendo. Ahorita ya vamos, Deuteronomio, siempre el capítulo 14 y vamos del 28 al 29, el diezmo del tercer año. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Como hemos visto en Deuteronomio, específicamente del 28 al 29, dice que el diezmo es para el levita, es para el huérfano, la viuda y también el extranjero. Sigamos leyendo. Ahorita vamos a pasar a una parte interesante de Malaquías y vamos a ver que tiene una similitud perfecta con lo que acabamos de leer de Deuteronomio capítulo 14. De esta parte muchas veces solo leen unos versículos, pero no lo leen completo e incluso he escuchado a algunas personas que lo leen mal, que voy a explicar dónde lo leen mal. Es Malaquías 3 del 1 al 5. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Nótese aquí que uno de los principales eh, beneficiados del diezmo también van a ser purificados, van a ser limpiados, dice esta parte de Malaquías. No solo, Dios no solo está reclamándole al resto de Israel, sino que va a reclamarle a los mismos levitas, como estamos leyendo en este momento, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. ¿Quiénes van a traer ofrendas en justicia? Los levitas. Nótese bien, por eso es bien importante saber quién está hablando, de qué se está hablando, de quién se está hablando e incluso para qué se está hablando. No hay que perder de vista estos puntos cuando uno está leyendo un texto. No hay que leer solo porque creemos que versículo a versículo nos vamos a hacer más espirituales. Si no entendemos un versículo, hay que leerlo bien y dentro de los demás en su capítulo. Sigamos. Los afinarás como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Aquí viene el texto que muchos utilizan. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. Como hemos visto en Deuteronomio, no solo el levita, no solo el sacerdote era beneficiario del diezmo, incluso el mismo diezmante comía y se alegraba y hacía fiesta en sus ciudades delante del Señor como lo manda Deuteronomio. Entonces, aquí tenemos a otros beneficiarios. ¿Quiénes son? La viuda, el huérfano y el extranjero. ¿Por quiénes está reclamando principalmente Dios en este momento en Malaquías a Israel? Porque a ellos les hace falta, a la viuda, al huérfano y al extranjero. El diezmo como un tributo de Israel era principalmente para el prójimo, como dice el mismo Deuteronomio, y también lo vamos a encontrar en palabras del Señor Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el diezmo no solo es a un prójimo, que es el que sirve en la casa de Dios, el que administra el tabernáculo, sino que también era para viuda, huérfano y extranjero. Lo vimos en Deuteronomio, lo volvemos a ver aquí en Malaquías. Dice: no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Sigamos leyendo. Lo que sí dicen de Malaquías. Malaquías 3, ahora vamos a leer del 6 al 10. Esta es la parte que más conocemos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde el día de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En que no le han dado ni al huérfano, ni a la viuda, ni al prójimo. Y al levita lo va a ir a limpiar, hemos leído, ¿verdad? Entonces, ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y ofrendas. En eso han robado. Pero ese diezmo que es para para el huérfano, para la viuda, para el extranjero, y él evita. Por eso dice, malditos sois con maldiciones, porque vosotros, toda la nación, me ha robado. Y ha robado porque no ha cumplido el mandamiento del Señor Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solo el sacerdote, no solo el levita, sino que también a la gente menesterosa y pobre. También allí han robado. Y esa parte que anteriormente he leído, nadie la lee. Por eso yo estoy viniendo a leer completo Malaquías. Sigamos viendo. Una confusión más en Malaquías. El alfolí. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Un problema. En la foto que ustedes están viendo, ese es un alfolí, opósito, en la Edad Media. Es donde se guardan los granos y algunas frutas secas para, para el tiempo del invierno. Es donde se guarda todo eso, también se guarda los barriles de vino, de sidra, para poder comer. Y ustedes me van a decir, pero eso es de la Edad Media, y lo que estábamos leyendo de Malaquías es antes de la Edad Media, obviamente. Claro, el detalle es que la traducción de nuestra Biblia, Reina y Valera, está utilizando palabras de un lugar que se usaba en la Edad Media para que la gente de la Edad Media entendiera de qué se está hablando. Obviamente era quizás un granero, pero en la Edad Media se le llamaba alfolí opósito. No es una canastita donde echar dinero. Algunos predicadores así lo ven, como si fuera una canastita donde echar dinero. Pero no es así. Es un granero. Es un granero enorme donde se guarda todo tipo de cosas, no solo grano, obviamente. Es un lugar donde las personas pueden entrar y poder llevar lo que han guardado. Ahora bien, dice en Malaquías 3:11, y haya alimento en mi casa. ¿Quién está hablando? Como les dije, no pierdan quién está hablando. Está hablando Dios. Por eso dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Es Dios quien está hablando. Y que hay alimento en mi casa, no es en la casa del diezmante, es en la casa de Dios, en el templo de Dios. ¿Y por qué tiene que haber comida en el alfolí y en la casa de Dios? Vuelvo a decir, para el huérfano, para la viuda, para el extranjero y obviamente para el levita. Para todos ellos es que debe haber comida en la casa de Dios. Él está hablando de su casa, no está hablando de la casa del diezmante. Muchos predicadores vienen y dicen, hay alimento en mi casa, así dando a entender que hay alimento en la casa del diezmante. Mal dicho, está mal interpretando, ha leído mal este pasaje de la Biblia. Entonces, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Porque va a sobreabundar, porque va a dar para todos, va a dar también para el pobre. No solo para el ministro, es para todos. Esa era la idea de bendición de Dios en la teocracia de Israel. Ahora bien, vamos ahora a los tiempos del Señor Jesús y de los primeros apóstoles, sobre cómo se mantenía un ministerio. Y usted puede hacer su comparación con estos días modernos que estamos viviendo. Veamos.
En un momento, el Señor Jesús envió a sus 12 discípulos y después a sus 70 discípulos a predicar el Evangelio. Les dio potestad de echar fuera demonios también y de sanar personas, incluso de resucitar muertos. Entonces, obviamente, como al igual que el Señor Jesús, ellos tampoco estaban trabajando. Y era un camino largo el que tenían que recorrer buscando a todos los hijos de Israel. Porque es un detalle bastante interesante que les dijo y solo a los hijos de Israel. Veamos qué dice. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, o sea, es un bolso para llevar comida, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, o sea, dos mudadas, como podemos decir hoy en día, ni de calzado, que va a echar ahí las sandalias, un segundo par de sandalias, ni de bordón, cuando las personas se cansaban de caminar por la resequedad de los lugares desiertos, de las sabanas, pues usaban bordón porque las fuerzas desfallecían, no llevaban comida o posiblemente tampoco llevaban vino para reanimarse en un camino largo. Entonces, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, por eso el Señor Jesús les instruyó de que entraran en una casa y si aquella casa les recibieren, entonces esa casa les iba a proveer. Como hemos aprendido, los judíos pues tenían la costumbre de dar hospitalidad a las personas. ¿Y cómo no lo iban a hacer? Con los apóstoles, con los discípulos del Señor Jesús, como lo habían hecho quizás con los discípulos de Juan. Entonces aquí no hablamos de diezmo, sencillamente, y no hablamos de dinero, hablamos simplemente de comida. Que en la casa donde vayan les darán comida y eso basta. Sigamos, eso es en Mateo 10 del 9 al 10. Ahora veamos a Pablo, que es de los principales que habla sobre esta situación. Después, obviamente, de la resurrección del Señor Jesús. Dice 2 Corintios 11 del 8 al 9. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario, para servicios a vosotros. Para servicio a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Cuando vemos este contexto, no vemos a un apóstol viviendo de una mensualidad o de un porcentaje, de una proporcionalidad, ni en dinero quizás ni en comida, sino que lo que podía recibir de los demás. Y él dice que se cuidaba de no ser gravoso a los demás. Por eso encontramos también a Pablo diciendo que todo lo puede en Cristo que me fortalece, porque ha sido aprendido a vivir en abundancia y en pocas cosas, ¿verdad? Entonces, sigamos viendo Filipenses 4 del 15 al 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo a razón de dar y recibir, sino ustedes solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis uno y otra vez para mis necesidades. Otra vez vemos que no vemos o no visualizamos
como muchos predicadores quieren hacerlo ver, una mensualidad, una proporcionalidad, sino que de acuerdo a lo que necesitaba. Sigamos viendo ahora 1 Corintios 9 del 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Porque esto, señores, no es malo. Lo malo, como estaba enseñando Pablo, es ser gravoso, es ser abusivo. Porque sí, así como está diciendo Pablo en esta parte, tiene razón. Él se está refiriendo a Mateo 10 del 9 al 10 que hemos hablado, donde el Señor Jesús les dice, porque el obrero es digno de su alimento. Siempre iban a tener que comer y de la fe. No de decirle a las personas tienes que darme, tienes que dar tanto por ciento. Y si es así, pues ya hemos aprendido que no solo es ese porcentaje para, para el ministro, sino que también el mismo diezmante eh, participa de eso, hace fiesta de eso y sus familias también, e incluso quedaba para la viuda, el huérfano y el extranjero. Lo vimos ampliamente en Deuteronomio 14 y lo vimos en Malaquías también para que no exista ningún tipo de duda. Entonces, como vemos, la manutención no está condicionada al diezmo. Veamos Mateo 5 del 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque, veamos y pongamos atención, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Como obviamente estamos en una época de agricultura y no de industrialización, el sol y la lluvia es importante para poder tener comida. Entonces, muchas personas, muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos pastores vienen y dicen, si no das el diezmo, no vas a ser bendecido. ¿Por qué estás en una calamidad? Porque no das el diezmo. Pero aquí dice que el Señor, que Dios Padre es perfecto, porque hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre buenos y malos, y le dice a sus discípulos y a los que los escuchen, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo, que hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol. Por eso dice anteriormente, bendecid a vuestros enemigos, orad por los que ultrajan, haced bien a los que los aborrecen, así como vuestro Padre bendice a todos, no solo al que diezmó, no solo al que no diezmó, sino que el Señor, el tiempo que nos ha dado en la tierra en su misericordia, en el día agradable del Señor, nos ha guardado a todos y nos provee a todos, porque Dios no es eh, una deidad como las demás, que hay que darle algo para que Él haga algo. No es que va a llegar usted y le va a dar un sacrificio como Tlaloc para que haga llover. Dios siempre va a hacer llover, porque Él no es un ídolo. Él es Dios y es soberano y es todopoderoso y Él tiene misericordia de aquel que Él quiere tener misericordia. Y el diezmo está alineado con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vas a ayudarlos a todos, a todos. No solo se puede concentrar uno en su ayuda en la iglesia como están haciendo hoy. Por eso vemos los grandes templos,
las mega iglesias, pero seguimos viendo hambre cerca de nuestros hogares, seguimos viendo calamidades cerca de nuestros barrios en cada país. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que se concentra millones de dólares en una sola iglesia, en una mega iglesia. Ya hemos visto el caso de Hillsong, que solo en música son 100 millones de dólares, los que jalan, no sé si mensual o anual, pero es un dineral. ¿Pero por qué? Porque entendieron mal la Biblia, creen que es solo para ellos y a veces solo dan muy poco al prójimo, al necesitado. O hacen una cosa, apartan el diezmo para el ministro principalmente y dejan las ofrendas que es, que es que crece aritméticamente, lo dejan para esas grandes necesidades. Y el que crece proporcionalmente, o sea que se multiplica, eso se lo queda el ministro. Obviamente no todas las iglesias hacen eso, pero las megas iglesias por lo general así lo hacen. Sigamos bien. Visión secular del diezmo. Ahora voy a dar una información o vamos a hacer un experimento dejando la Biblia a un lado, pensando cómo piensan las personas en el mundo, cómo ven a la iglesia desde afuera. Veamos. Uno, veamos, si una iglesia tiene 300 miembros en propiedad, es malo que le digan así, pero así le dicen, 300 miembros en propiedad, es una iglesia algo grande. Pero de esos 300, solo 100 dan el diezmo. Obviamente hay personas que viven grandes necesidades. Y cuando ustedes los escuchan, les van a decir, yo no voy a dejar de darle a mi madre anciana por llevar a la iglesia. Van a escuchar ese tipo de cosas. Y algunos solo guardan ese secreto, no hablan, sencillamente no lo hacen. Entonces vamos a suponer que de esas 300 personas, solo 100 dan el diezmo indefectiblemente. Vamos a usar esa palabra como en el caso de Deuteronomio, sin falta, cada mes. Ahora, supongamos que esos 100 miembros en propiedad, cada uno gana $361. Es lo que se gana aquí en El Salvador actualmente, en Centroamérica, $361 mensuales en el sector comercio, porque hay otros sectores como el agropecuario que creo que gana como $200 o menos. Entonces, o sea, el mínimo actualmente en El Salvador podría ser que en algunos ganen menos, ya lo he dicho, por tener trabajos de medio tiempo, podría ser, o por el sector como agropecuario o de hogar que ganan todavía menos. Entonces, suponiendo que solo un líder gasta ese dinero, que solo una persona central obtiene todo ese dinero, estamos hablando que él va a obtener mensualmente 3.610 dólares. Si el 10% lo sacamos del salario líquido, incluso después del préstamo podrían ser unos $200. Es que hay personas que incluso le dicen a sus miembros, usted va a dar el 10%, pero no de su dinero líquido, sino del dinero que le ponen, eh, que le escriben que es su salario, sin haberle descontado seguro, sin haberle descontado AFP, sin haberle descontado, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Sus préstamos, todo eso. Entonces, incluso después del préstamo podrían ser unos $200. De esos $361, tal vez a la persona le quede líquido $200. Digamos que algunas personas dieran el 10% de su dinero líquido, aún así, ese líder estaría obteniendo $2,000, más o menos el salario, sería el salario del ministro. Este es una visión, pues, como digo, secular, cómo podrían estar juzgando
a a las iglesias en este aspecto. Obviamente no todas las iglesias tienen este tipo de administración. Hay unas iglesias que del mismo diezmo dicen su salario va a ser tanto. Por ejemplo, le dicen $700. Tome sus $700 y el resto es para las necesidades de la iglesia, para demás cosas. Sigamos viendo. Eso, sí, creo que es todo. Es todo sobre el diezmo. Eh, Ustedes pueden tomar su, su juicio. Voy a seguir leyendo una parte, siempre de la visión secular del diezmo. Cuando evangelizan, no solo anuncian, sino que aumentan su salario. ¿Quiénes? Los ministros de la iglesia, ¿verdad? Proporcionalmente y no aritméticamente, como lo he dicho. Por ejemplo, la ofrenda crece aritméticamente, a veces $1, $3 y así, pero siempre va a crecer y es aritméticamente, pero el diezmo es proporcional. Por eso buscan miembros en propiedad. Sí, eso es lo que se exige. Por eso ustedes no pueden estar de una iglesia a otra y por eso les leen a veces un texto que dice que no tienen simiente, que son como las olas, que van de lugar en lugar, que no tienen cimientos, les dice, porque andan de iglesia en iglesia. Eh, la palabra de Dios está en sus manos, tienen una Biblia para leerla completa y ese es su cimiento. No necesariamente son las iglesias, pero esto es necesario para hablar sobre los miembros en propiedad, para así tener una cuantía y saber cuánto dinero va a salir de allí. Entonces, nótese que el diezmo es un impuesto estatal en el antiguo Israel, lo que decía, y es obviamente para mantener siempre eh, el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ya explicamos eso, y es para una tribu completa, obviamente, adicional para viudas, huérfanos y extranjeros. El diezmo es de la producción y no de una ayuda. Muchos ministros vienen y incluso exigen a las ancianas que del dinero que les mandan sus hijos e hijas den el diezmo de eso. Pero es que el diezmo no es de ayuda. Es como que en Israel vinieran y le dijeran al huérfano y a la viuda, de lo que te han regalado, de eso tienes que dar el diezmo. La viuda y el huérfano y el extranjero no eran diezmantes, sino que los demás hijos de Israel que tenían tierra, que tenían heredad, que producían, esos eran los que daban el diezmo. Entonces, las personas que no trabajan no tiene sentido que den diezmo porque no es producción, sino que les han dado ayuda para que coman. Entonces, de la pensión ya no se da el diezmo porque es algo producido en el pasado, es voluntario, si se quiere dar. Incluso yo he visto situaciones tan tremendas que hay miembros en propiedad de algunas iglesias que tienen sus pequeñas empresas y hacen a sus trabajadores que diezmen del salario que ella misma les está dando, cuando que esa persona ni siquiera es cristiana. Le ponen un peso tan grande para que ese miembro en propiedad pueda llegar a la iglesia y diga, yo ya no diezmo el 10%, yo diezmo el 90%. Pues si se lo quita a sus pobres empleados. Esas son las situaciones que se dan, muy, muy preocupantes. Y obviamente cuando una iglesia llega a tener tanto poder, tanta riqueza, es igual que los políticos, se van a corromper. Es obvio que se van a corromper. Por eso el Señor Jesús dijo, no lleven nada, no lleven nada, no lleven alforja para llenarla, ¿verdad? No lleven nada en el cinto, no lleven ni plata ni oro, libres, ligeros, como el mismo Señor Jesús anduvo en la tierra, como lo hizo también Juan el Bautista. Esa es la realidad del diezmo a la luz
de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia.